Él te llama. Así de bueno es nuestro Dios. Padre, gracias por este tiempo. Pedimos que la dirección de tu Santo Espíritu tome a tu siervo en esta hora y que esa palabra, Señor, en ningún momento, como tú prometes, no vuelve jamás a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para que la enviaste. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, yo me hubiera quedado cantando, ¿eh? ¿Ah? Happy, happy. Qué grande. Bueno, vamos a hacer una cosa que tampoco no sé, quiero que se convierta en costumbre, pero vamos a levantarnos un momento, nos ponemos de pie todos, nos estiramos un poco para prepararnos para las próximas 4 horas y media. No, siempre digo la misma, lo siento, soy muy pesado. Y saludad al que tenéis a vuestro lado, decirle Jesús te ama y a mí también, ¿os acordáis? Que todo el mundo se sienta bienvenido. Ay, gracias. No, tengo. Los que estáis quietos, que nadie está saludando, os saludo virtualmente desde distancia. Que nadie se quede sin ser saludado. Eso es. Bueno, hechos estos ejercicios de estiramiento, vamos a volver, podéis sentaros tranquilos. Esto siempre me recuerda a un día que fui a predicar a la iglesia del Camino y les dije, bueno, tal, y me dicen para pasar, empiezo a hablar y todo el mundo se quedaba de pie y llevaba como 5 minutos predicando y digo, no sé si estáis esperando que os diga que os siente o no. Y todos seguían de pie, digo, sentaros si queréis, bueno, haced lo que queráis, sed libres. Ay, Señor. Bueno, el mensaje de hoy se trata de, el título es, A pesar de mí, Él me llama. Y yo quiero daros una mini introducción que yo creo que ya os pone muy en el contexto de todo lo que vamos a hablar hoy. No es un mensaje muy complejo. Vamos a navegar por 3 textos bíblicos y realmente no es un mensaje que sea nada complejo, pero creo que tiene mucha edificación para nuestras vidas. Cuando lo estuve meditando hace unos meses este texto y lo dejamos escrito, realmente fue un tiempo en el que Dios estaba hablando cosas muy específicas en mi vida personal y creo que puede ser algo muy bueno para muchos de los que estamos hoy aquí. Y quiero empezar recordando que Dios no está comprometido con tu prosperidad material, Dios no está comprometido con tus planes y tus proyectos. Retente un momento, a Dios le encanta acompañarte en tus proyectos, pero Él está absolutamente comprometido y su objetivo absoluto es transformar tu corazón. Voy a repetir, Él no está comprometido con tus proyectos, con tus planes, aunque le encanta ser parte de ellos, que tú le permitas ser parte de aquello que a ti te mueve el corazón, pero Él realmente está comprometido hasta la muerte a transformar tu corazón. Y mediante la transformación de tu corazón, transformar a todos aquellos que te rodean, empezando desde tu núcleo cercano, desde tus padres, desde tus hermanos, desde tus hijos, desde tus sobrinos, empezando desde dentro hacia afuera. Porque la transformación que Jesús hace en el corazón de uno es contagiosa. Contagiosa en la máxima expresión. No sé si tenéis en mente a alguien que hayáis conocido, que haya conocido a Jesús verdaderamente. Alguien cercano, no hablo de, alguien cercano que cuando conoció a Jesús dices, es que le brillan los ojos, no sé qué le ha pasado, no sé qué tiene, pero algo le ha pasado y quiero lo mismo. Y esa es la realidad del encuentro verdadero con Jesús. Y me estoy desviando un poco, pero hoy el mensaje se trata de que Jesús te llama a pesar de ti. Porque muchas veces hemos pensado, sí, Jesús nos ama a todos, ¿eso es verdad? ¿Sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que Él, por adelantado, murió por todos, para que todos tengamos la oportunidad hoy de elegirle a Él. Pero no solo Él nos ama tanto, que incluso hemos llegado a pensar nosotros, es que yo no estoy preparado para que Él me llame. Yo no estoy preparado para que Él
viva en mi corazón. Quizás necesito hacer una serie de procesos. Nos hemos acostumbrado a procesos quizás incluso litúrgicos, religiosos, costumbres, y yo no estoy preparado, yo no me siento que esté limpio, no me siento que esté adecuado para que Jesús tenga un encuentro conmigo. Pero hoy lo que quiero que te quede absolutamente claro es que a pesar de tu situación, Dios está llamando a la puerta. Porque muchas veces lo decimos, Dios no está llamando a los capacitados, sino que capacita a los que responden a su llamado. ¿Sí? Es decir, que Dios no está esperando a que tú estés en un estándar absolutamente, humanamente perfecto, un cristiano adecuado para llamar a tu corazón, sino que Él está esperando que tú respondas a su llamado y le hagas habitar en tu corazón, porque entonces empieza el proceso de capacitar tu corazón, tu mente y todo tu ser. ¿Sí? Así que es increíble, y como he dicho antes, que Jesús no llamaba a los capacitados, sino que capacitaba a los llamados. ¿Sabéis que uno de mis personajes favoritos de la Biblia es Simón Pedro? Me encanta, o sea, creo que me gustan muchos personajes de la Biblia, pero Simón Pedro me parece que es increíble para nuestro caminar como cristianos. En todas esas veces que Jesús ha hablado algo de nosotros, nos ha llamado Pedro, pero nosotros seguíamos viéndonos como un Simón, fracasando, fallando continuamente. Hasta la muerte de Jesús en la cruz, Pedro le ha negado 3 veces a Jesús. Y dice, es que soy más Simón que Pedro, no entiendo lo que tú has hablado sobre mi vida, no entiendo cómo tú me has llamado a algo que no soy. Y Jesús le sigue llamando a Pedro, y cuando Jesús resucita y se encuentra de vuelta con Simón, no le llama Simón, le vuelve a decir, hola Pedro, ¿me amas? Y me encanta Pedro, y creo que realmente nos pone en el lugar de punto de partida para el texto de hoy. Porque Pedro seguramente se veía continuamente como Simón, como quedando corto, diciendo, yo no estoy a la altura de lo que Jesús ha hablado de mí. No estoy a la altura de lo que Jesús ha dicho que yo soy. Y cuando se miraba con sus ojos humanos, se veía frustrado. Y me puedo imaginar que si esta historia pasara en el contexto actual, iría a la iglesia el domingo y diría, es que Jesús ha hablado cosas buenas de mi corazón, pero es que no me siento capacitado, no me siento preparado, me siento que cada vez que lo trato de hacer, fallo. Cada vez que trato de ser el Pedro que creo que Jesús está hablando de mí, saco la espada y le corto la oreja al soldado y Jesús me dice, ¿pero qué haces, loco? Que este no es el plan. O cuando Pedro en todo su corazón, Jesús les cuenta, voy para Jerusalén y voy a morir. Y voy a morir y forma parte de mi plan. Y Pedro, desde el fondo de su corazón dice, Señor, no te hagas eso. Mantente. Y Jesús se gira y le dice, apártate de mí, Satanás. Y entonces Pedro de repente se queda como diciendo, soy Pedro, soy Simón, sigo siendo Simón, estoy fracasando en cada intento. Pero Simón tenía algo que es la clave esencial de lo que vamos a hablar hoy, y es que tenía un corazón absolutamente entregado a Jesús. Tenía un corazón absolutamente entregado a Jesús. Porque entre tú y yo, tú imagínate que somos todos los que estamos aquí y de repente viene Jesús y empieza a explicarnos aquí cosas, hemos hecho un salto al pasado, estamos en el tiempo, en el año 0 o en el año 30, cuando Jesús le seguía a las personas físicamente en la tierra. Y estamos todos así, de repente Jesús dice tu nombre, te llama por tu nombre delante de todos y dice, tú a partir de hoy serás... y te da otro nombre. Y empieza a hablar de lo que tú serás cuando tú no lo eres. Y delante de toda la gente, todo el mundo te está mirando. Y todo el mundo está esperando a ver qué va a hacer. O sea, ahora tú eres Pedro, a ver cómo actúa este Pedro. A ver si Jesús se ha equivocado. Y tú, por más que lo intentas, sigues siendo Simón. Empiezas a parecer algunas cositas a Pedro, pero sigues fracasando. Y de repente Jesús te dice, apártate de mí, Satanás. Yo no sé cómo está tu corazón. Pero tú imagínate esa situación. De repente, en medio de un montón, te han levantado aquí. Me encanta la serie de Chosen. Lo ejemplifican como que le dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos, Pedro? Y dice, a mí que me preguntas, yo no tengo ni idea. O sea, ayer era Simón, yo hoy, bueno, me llamáis Pedro, pero no tengo una revelación de nada nuevo. Y en medio de todo esto, te dicen, apártate de mí, Satanás. Porque el corazón de Pedro no había comprendido el plan de Dios.
Y en su corazón, en su bondad, estaba obrando en contra del plan de Dios, porque Jesús no vino a la tierra para disfrutar un tiempo con nosotros. Jesús vino a la tierra con la misión de rescatar tu alma. Y aunque Pedro deseaba seguir junto con Jesús, el plan que había hecho que Jesús dejara los cielos y la tierra, que dejara su trono en el que está siendo alabado y exaltado continuamente, y viniera a vivir como un hombre y viviera a morir en la cruz, pagando todos los precios del pecado de de toda la gente que había vivido hasta ese día y toda la gente que vivirá hasta que Él vuelva. Ese plan no puede ser entorpecido por unas emociones humanas. Por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pero ¿cómo tiene que ser tu corazón para que a pesar de eso, tú hagas así, sí, Señor, está bien, te sigo a donde falte. Entiendo mi incapacidad, pero confío en la palabra que tú has dicho sobre mí. Confío en la identidad nueva que tú me has dado. Así que bueno, con esta introducción ya sabéis sobre quién vamos a hablar hoy, ¿no? No, vamos a hablar sobre Tomás. No, es trampa. Vamos a ver en Juan 20, 24 al 29. ¿Quién se acuerda quién es Tomás? ¿Quién es Tomás? El que pregunta muchas cosas, ¿qué más? ¿Tomás qué? El incrédulo, ¿no? Siempre la gente dice, Tomás el incrédulo. Vamos a hablar sobre Tomás el incrédulo. Venimos a hablar de Simón Pedro, que, bueno, le creo a pesar de todo. Y vamos a hablar de Tomás, definido Tomás el incrédulo. Y el texto, que es el que supongo que tenemos en pantalla, Juan 20, del 24 al 29, es el texto que todo el mundo nos viene a la mente, ¿no? Los discípulos se encuentran con Jesús el resucitado y Tomás no está entre ellos en ese momento. Y cuando vuelven dicen, hemos visto a Jesús. Han pasado 3 días, ha cumplido su promesa, Jesús ha resucitado. Y Tomás les dice, hasta que yo no vea los agujeros en sus manos de los clavos de la cruz y los agujeros en sus pies y el agujero de la lanza en el costado, hasta que yo no vea eso, yo no lo creeré. De ahí Tomás el incrédulo, porque no creía. Y a todos nos viene a la mente este pasaje. Cómo definir toda la trayectoria de una persona que, spoiler, siguió a Jesús hasta el final, que fue uno de los que continuó extendiendo la palabra del Señor y que murió asesinado como la mayoría de los discípulos de Jesús. Y su legado para las personas es Tomás el incrédulo. No Tomás el mártir, no Tomás el que le creyó después, no Tomás el que tuvo sus dificultades pero perseveró hasta el final. Tomás el incrédulo. A veces, ¿verdad? Somos como muy simples. Así que vamos a leer el texto y os voy a dejar un par de detalles y vamos a ver que vamos a hablar de Tomás en 3 pasajes bíblicos. Y no vamos a leer en más porque es que Tomás aparece 3 veces en la Biblia, ¿vale? Entonces en Juan 20, 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús resucitó. Dice, entonces le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de sus clavos, ni metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, no solo es que no se lo termine de creyendo, sino que dice, hasta que yo no haga esto, yo no me lo pienso creer. Yo no me creo las cosas. Tú imagínate todo lo que tiene que estar pasando por su mente. Dice el versículo 26, 8 días después, di conmigo 8. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos. ¿Quién? Sus discípulos. Dentro, en una casa. Y con ellos estaba ¿quién? Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? ¿Repetimos? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde estaban los discípulos? En una casa. ¿Y cómo estaban las puertas? ¿Y por qué estaban cerradas? Porque tenían miedo. Porque si a Jesús lo habían crucificado, ¿qué van a hacer con ellos? Si Jesús, que es el Hijo de Dios, ha muerto crucificado, ¿qué harán con nosotros? Es por el mismo motivo por el cual cuando Jesús muere en la cruz, casi ninguno de sus discípulos está delante. Porque todos tuvieron miedo. Cuando a Pedro le preguntan, ¿tú eres uno de los que andaba con Jesús? No, yo no soy. Todos tenían miedo. ¿Qué está pasando? De repente, de la noche a la mañana, han aparecido los romanos, se han llevado a Jesús
Y en la tarde lo han matado, lo han crucificado, ha muerto, se ha rasgado el velo y ahora no sabemos qué está pasando. Y por 3 días, a pesar de que Jesús dijo, estaré fuera 3 días y volveré y resucitaré, y entonces vendrán las señales del resto de las cosas que tienen que venir. Ellos habían estado siguiendo a Jesús. Si Jesús se movía a la izquierda, ¿qué hacían ellos? Me voy a la izquierda. Jesús se movía a la derecha, me voy a la derecha. Pero de repente, Jesús no se mueve. Está en la tumba. Y están ellos diciendo, ¿y ahora qué hago? He estado siguiendo a Jesús, pero quizás aún no he desarrollado mi forma propia de desarrollar en mí lo que Jesús hacía. Párate a pensar. Vale, siempre que salíamos a caminar, Jesús se lavaba los pies y entonces salía, me invento, ¿eh? Y cuando salíamos por el camino siempre íbamos por el lado derecho. Y cuando nos encontrábamos con alguien siempre les saludábamos. Ellos hicieron eso todas las veces. Entonces, llega un momento en el que ellos, quizás, en lugar de aprender qué es lo que tenían que hacer siguiendo los pasos de Jesús, repetían lo que Jesús hacía. Entonces, claro, Jesús nos está moviendo, pues me quedo quieto, no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Qué deberíamos hacer? Jesús ha dicho que le esperemos. Entonces, volvemos al texto. Estaban ellos en la casa con las puertas cerradas. Y dice que entonces llegó Jesús y se puso en medio de ellos. ¿Por dónde entró Jesús? Por la puerta cerrada, por la ventana cerrada. Dicen que seguramente traspasó una pared. O sea, literalmente Jesús llegó, como, hola, ¿qué tal? Y se puso en medio de ellos. Y dijo lo siguiente, paz a vosotros. O sea, llegó Jesús y les mira y les dice, tened paz. El plan no se ha roto. Chicos, tú imagínate, Jesús vuelve y dice, chicos, que os expliqué que iba a pasar esto. Que os dije que os esperarais 3 días. ¿Por qué os habéis decaído? O sea, la historia que se encuentran los discípulos a Jesús cuando están volviendo en el camino diciendo, ¿y tú qué harás? Bueno, no sé, es que no ardían nuestros corazones cuando el Señor caminaba con nosotros y nos enseñaba en el camino y nos abría las escrituras. ¿No? Y dice, pero se han pasado 3 días y os dije que volvía. Y les dice, paz a vosotros, tened paz, el Señor está con vosotros. Y lo siguiente, versículo 17, dice, se giró a Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano. Y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Va directamente a Tomás y le dice, necesito que seas creyente, necesito que dejes de ser incrédulo. Tu identidad y tu etiqueta es Tomás incrédulo, porque no crees, pero necesito que dejes de ser incrédulo y que seas creyente. Toma, pon tus dedos y pon tu mano. Dice que entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. No solo Señor, no solo Rabí, no solo Maestro, Dios mío. Eres mi Dios. Tú has cumplido tu plan, tú has cumplido tu promesa, tú has resucitado y has respondido a la gran inquietud de mi corazón. Y entonces Jesús le dice, porque Jesús, exhorta, habla y motiva. Y le dice Jesús, dice, porque tú me has visto, Tomás, has creído, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús fue directamente a Tomás y le dijo, necesito que seas creyente, necesito que pierdas tu incredulidad, necesito que creas completamente. Y ahora veremos el qué, todo el mensaje que yo te he dicho. Y quedaros con esta palabra. No seas incrédulo, sino creyente. Y entonces es cuando Tomás dice, Señor mío, Dios mío. ¿Vale? Vamos a dejar un momento aquí la historia de Tomás y vamos a volver atrás para saber cómo llegamos a este punto. Porque aunque la Biblia no nos da un contexto específico del momento en el que Tomás fue llamado, sabemos que debió ser llamado en Galilea, donde estaban los pescadores, donde estaban los primeros que empezaron a seguir a Jesús. Y fue elegido entre los 12, después de que en Lucas 6 vemos que Jesús se pasa una noche orando. Así que cuando es mencionado ahí, seguramente hacía un tiempo que ya seguía a Jesús. Pero en sus apariciones en los textos de Juan nos conectan con una verdad poderosa que vamos a descubrir ahora. Y si me acompañáis, porfa, a Juan 11, vamos a ver el primer texto en el que Tomás habla, ¿vale?
sea, no sabemos si era mudo o sencillamente pues, lo que decía no era suficientemente importante para los 4 evangelistas para escribir sobre él. Pero este es el primer momento en el que Tomás habla. En Juan 11, versículos del 6 al 16, pero vamos a leer 2 y creo que lo tenemos por aquí. Juan 11, eso es. Y en Juan 11, quien estéis usando la Biblia Reina Valera, tenéis un título. ¿Qué dice el título? Muerte de Lázaro. ¿Os acordáis? Lázaro, amigo de Jesús, está enfermo, le hacen llegar un mensaje, este es el contexto de este texto, y le dicen, Lázaro está muy enfermo, se está muriendo. Jesús, ven y sánalo. ¿Ok? Y en este contexto, vamos al versículo 6, dice, cuando Jesús oyó que estaba enfermo, hablamos de Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Si a ti te dicen que alguien está enfermo y tú tienes la medicina para sanarlo, ¿tú te quedas 2 días más? Te vas directo. Pero Jesús tenía un plan diferente, que era necesario. Siempre que Jesús diga era necesario, vamos a estar atentos. Se quedó 2 días más. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora que los judíos están procurando apedrearte, ¿otra vez vas a ir ahí? O sea, ellos sabían que el lugar en el que, no sabían ni que estaba hablando de Lázaro, pero el lugar en el que Lázaro estaba era un lugar en el que estaban tratando de encontrar a Jesús y apedrearlo. Y le dicen, ¿pero cómo vamos a ir ahí ahora? Si que están tratando de matarte. O sea, los discípulos de Jesús trataban de pensar en plan humano. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo protejo a mi maestro? ¿Cómo le cuido? ¿Cómo te sirvo? Y Jesús diciendo, no te preocupes, si está todo, lo tengo todo pensado. Entonces vamos al versículo 14. Dice, y aquí quedaros muy con detalle de las palabras. Dice, entonces Jesús les dijo claramente, repite conmigo, claramente. Jesús ya no les dejó entrever, les dijo claramente, Lázaro ha muerto. No, que sabían que estaba enfermo y le preguntan por qué te quedas, por qué no vas ya, tranqui. Lázaro ha muerto. Versículo 15 y dice lo siguiente. Les está explicando, Lázaro, mi amigo, ha muerto. Dice, y me alegro por vosotros. ¿Hola? Lázaro, mi amigo, recordad que Jesús llora cuando se entera de que Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Y ahora vais a repetir conmigo, para que creáis. Para que creáis. Me alegro de no haber ido directamente y haberme quedado 2 días más y de que no estemos ahí ahora, cuando Él ha muerto, para que creáis. Subráyatelo en la Biblia, apúntatelo en las notas, para que creáis. Lázaro muere y Jesús dice, era necesario que nosotros no estuviéramos porque necesitáis creer. Dice, ahora vamos a Él. Y versículo 16, aquí hace la gran aparición estelar Tomás, dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. O sea, ellos seguían pensando que Jesús se iba con Lázaro y lo iban a apedrear. Y trataron de disuadirlo y Jesús dice, no, tenemos que ir porque tenéis que creer. Y Tomás hace su aparición, vamos con Él, moriremos junto con nuestro Señor. Es como, me imagino a Jesús diciendo, jo, amigo, aún no lo has entendido. Bueno, ya te llegará, tranquilo. Tú guarda en tu corazón estas palabras y veremos qué sucede. Jesús les había hablado de la muerte y la resurrección. Les había dejado entrever que Él iba a morir y resucitar. Les había hablado de que Lázaro podía resucitar. Ellos habían visto, ahora solo por el contexto, ellos habían visto a Jesús sanar a enfermos, levantar a paralíticos, los ciegos ven, los cojos andan. Y ellos esperaban a que Jesús estuviera junto con Lázaro antes de que muriera. Era como que en su mente había un límite en la muerte. Jesús puede sanar al enfermo si está físicamente con él, pero si se murió se acabó. Fin. Y evidentemente sabemos cómo continúa la historia. Jesús llega al lugar, hasta incluso pues Marta y María cuentan, ¿no? Dicen, si hubieras venido antes, Lázaro se hubiera salvado. Y me imagino como diciendo, a ver, ¿tú crees que yo puedo recrear una pierna? ¿Puedo hacer que un ciego de nacimiento vea?
y la muerte me va a detener. Era como estaba el límite puesto ahí. Y evidentemente Jesús entra, habla a Lázaro, le dice, Lázaro, levántate, y sale de ahí, ¿no? Pero lo importante de este texto, y por eso hemos ido a este principio de Juan, es que ellos les destaca que gracias a lo que iban a ver, podrían creer. Y yo creo que en este momento, cuando él está hablando de la muerte, es como algo que ellos pensaron que estaba fuera del alcance de Jesús. La resurrección. Y quedaros con esto, ¿vale? Tomás reaccionó de una forma súper literal. Vamos a morir junto con Jesús. Cuando le apedreen, pues me pondré delante y moriré yo primero, y luego ya, pues si Jesús quiere seguir ahí, pues a lo mejor la siguiente piedra le da. Pero vamos a ver un detalle del carácter de Tomás. Creo que tenemos una lista de 3 puntos, que creo que lo he hecho con la letra muy pequeña, pero os lo voy a leer. 3 detalles del carácter de Tomás en esta situación que tampoco le deja muy bien en el contexto que lo estoy explicando. Pero Tomás muestra una lealtad absoluta. Tomás no está entendiendo lo que Jesús le está diciendo. Tomás piensa que Jesús se va a ir al lugar donde le persiguen y que le van a apedrear, porque él dijo, yo he venido para morir por vosotros, etc. Entonces él dice, va a morir ahora, yo voy con él. Pero también muestra un carácter realista. Quizás tiene un plan poco optimista, piensa como que esto no va a fracasar, no se va a fracasar, no lo entiendo, porque como no forma parte del plan, no entiende el plan por completo, piensa que es un fracaso. No sé si alguna vez os habéis sentido en esto. Es que yo lo haría mejor. Mi plan es mejor. Oye, este plan de marketing, Jesús, no lo entiendo. Si tú puedes multiplicar los panes y los peces, da pan y pez todo el día, que la gente venga, así más gente va a escuchar tu nombre. O sea, a veces pensamos que si yo tuviera el poder de Dios, lo haría diferente y lo haría mejor. Pero el tercer punto es que Tomás no abandona a Jesús, pero de vuelta no tiene la esperanza de un final feliz. Él no está viendo el plan completo. Por eso Jesús estuvo 3 años con los discípulos hablándoles continuamente de las mismas cosas. Y cuando Jesús iba a predicar a la multitud y les explicaba y les hablaba del reino de los cielos, ¿qué hacía con los discípulos? Iban de un lugar a otro y mientras ellos caminaban de un lugar en el que Jesús había predicado e iba al siguiente, en el camino Jesús les desgranaba, les explicaba lo que había explicado antes con palabras grandes, se lo explicaba con más detalles. ¿Os viene a la mente algún texto de los discípulos callados, Jesús predica y cuando están en el camino, Jesús, esto que has dicho antes, pero el reino de los cielos, que y le venía otra parábola nueva, ¿no? O sea, Jesús dedicó mucho tiempo a dejarles poco a poco que les viniera esta idea, que para ti y para mí hoy en día es muy obvia o muy entendible, pero para ellos no lo entendían. Recordemos que ellos estaban esperando a un Mesías que viniera en poder. Ellos creo que se esperaban una especie de Sansón, que viniera a derrotar al ejército romano, que viniera a llevarlos en gloria. Y todas las profecías de Jesús que se cumplen en Jesús, para ellos eran como difíciles de entender. Ellos no entendían que Jesús venía a vencer a la muerte, que venía a liberarnos del pecado, que venía a romper años y años de tradiciones que eran necesarias para poder volver a tener comunión con Dios. No podían entender esto. Ellos esperaban una liberación física del ejército romano, de su realidad. Y entonces, en medio de toda esta lucha, Jesús les está hablando de cosas que seguramente al principio ellos pensaban, porque he venido para derrotar a los romanos. En algún momento, de repente, Jesús hará como 4 flexiones, se pondrá súper fuerte, ¿no? Habla de algunos de los discípulos que ahí eran muy militares, que eran buscaban la liberación de los judíos y pensaban, yo preparo las espadas, seguramente de repente un día hará un mensaje en el que no, tenemos que derrotar a los romanos y todo el mundo se levantará. Podían ser cosas que estaban pasando por su mente. Pero Tomás, a pesar de que no comprende el plan, prosigue junto con él. Y destaco de vuelta que Jesús les dice, era necesario, me alegro de que podáis ver esto de esta forma para que creáis. Y quedaros con que en la muerte y resurrección de Lázaro, Jesús les está diciendo, tengo poder sobre la muerte. Di conmigo, Jesús tiene poder sobre la muerte.
Y cuando están volviendo, se lo vuelve a explicar. ¿Sí? Vamos a Juan 14, avanzamos un poco en la historia. Y en Juan 14, versículos del 1 al 7, vemos otra aparición estelar de Tomás. ¿Vale? Nos hemos quedado que en el primer momento Jesús le dice, ¿es necesario esto para que creáis? Me alegro que estéis aquí porque podréis creer. Y hablamos de la resurrección de Lázaro. Así que en Juan 14, ¿cuál es el título que os sale? En Reina Valera, arriba. Jesús, el camino al Padre. Di conmigo, Jesús, el camino al Padre. Amén. El único camino. Entonces, en este texto, Jesús les está hablando de cómo es el reino de los cielos, de cómo es el Padre, de cómo Él es el Hijo. Y les dice lo siguiente. De nuevo, quedaros con las palabras y vais a ver cómo ligan con el texto que hemos leído al principio. ¿Cómo empieza el versículo 1 de Juan 14? No se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Ten paz. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Amén? ¿Creéis en Dios? Creed en mí. ¿Creéis en Dios? Creed en las palabras que os estoy hablando. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Empieza diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, hay mucho lugar. Y si no fuera así, os lo hubiera contado. Y dice, y esto es momento de subrayar quien esté ahí, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quién? Para vosotros. ¿Y qué dice Jesús que va a hacer? Voy ahí para preparar lugar para vosotros. Y les dice más. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué dice siguiente? Vendré otra vez y os tomaré para mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Donde yo esté, vosotros también estéis. Y esto es clave, porque Jesús le está diciendo, en la casa de mi Padre hay lugar y yo voy a preparar casa para allá, y si yo me fuere, volveré para llevaros conmigo a la casa de mi Padre. Claro, a lo mejor en ese momento ellos piensan, está hablando en simbología, pero está haciendo una explicación de lo que va a pasar después de su muerte en la cruz. Me iré y volveré. Dice, versículo 4, y sabéis a dónde voy, porque lleva un montón de capítulos explicándolo. Ya sabéis a dónde voy. ¿Por qué saben dónde voy? Porque se lo acaba de decir un versículo detrás, ¿no? O sea, voy a la casa de mi Padre y vuelvo. Dice, y ya sabéis dónde voy, y ya sabéis el camino. Y entonces le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y me imagino a Jesús diciendo, amigo, si te lo acabo de contar. Y el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a repetir. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabéis a dónde voy? ¿A dónde voy? A la casa del Padre. Y ya sabéis el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús. Y lo bueno es que dice en el versículo 7, dice, si me conocieseis a mí, también conoceríais a mi Padre. Aquí le está diciendo, mi Padre y yo uno somos. Dice, y desde ahora conocéis al Padre y le habéis visto. Y repite conmigo, le habéis visto. Empieza diciendo, tened paz. Continúa diciendo en el versículo 3, vendré otra vez, si me voy, volveré y os prepararé lugar para que vengáis conmigo. Y termina diciendo, habéis visto al Padre porque me habéis visto a mí. ¿Vale? Este pasaje está lleno de simbolismo. En estos 7 versículos nos revelan cosas que son necesarias para que Tomás pueda hacer funcionar el engranaje de su cabeza cuando llegue el momento adecuado. Hay 3 momentos claves. Dice, no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creed en mí. Dice, si yo me fuera, vendré otra vez para que donde yo esté, vosotros también estéis.
Y si me veis, veréis al Padre y lo habéis visto. ¿Amén? Pero en ese momento Tomás demuestra que él está representando a todos aquellos que necesitan entender antes de confiar. Y muchas veces tú y yo somos de esos. Hay muchas veces que a lo mejor confiamos por desesperación antes de poder creer y comprender, pero hay muchas veces que necesitamos creer y entender para poder confiar. A la vez, hay una pregunta de Tomás que dice, pero si no sabemos a dónde vas y no sabemos el camino, esa pregunta le permite a Jesús dar una de las declaraciones más importantes del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que vamos a volver a Juan 20 teniendo estas cosas en mente, ¿vale? Todo lo que hemos visto en la muerte de Lázaro y cuando Jesús dice que Él es el camino al Padre. Y vamos a volver al texto de Juan 20, 24 al 29, ese texto que hemos leído en el que podemos etiquetar a Tomás el incrédulo. Y pasa lo siguiente. Y vamos a ir a 3 momentos clave. ¿Lo tenemos aquí? Sí, genial. Cuando Jesús entra, les dice, paz a vosotros. Lo mismo que les dijo cuando habla de que Él es el camino al Padre. Y cuando mira a Tomás, le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en el costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y aquí es una interpretación personal, pero cuando yo leía este texto, después de leer los otros 2, de repente algo me dijo, ¿te imaginas que en ese instante esa palabra específica, no seas incrédulo sino creyente, le trajo de vuelta a lo que les dijo cuando Lázaro había muerto? Me alegro de que estéis aquí para que creáis. ¿Cuántas veces Jesús ha hablado cosas en nuestra vida que no las hemos aplicado para nada? Pero de repente hay un momento en el que, no sé si habéis visto ese vídeo que hay por ahí de alguien que hace como... Y es como, se ven todas las constelaciones y de repente es como, ¡oh! He tenido una revelación absoluta de todas esas cosas, como todas tienen sentido, eran como piezas de puzzle y de repente ves la foto del puzzle final y dices, ¡ah! Que esto no era el cielo, esto era el mar. ¿Sabes? Yo me imagino a Tomás en ese momento, por eso dice su reacción, Señor mío, Dios mío. En ese instante, o sea, Tomás no solo ve que sigue siendo Jesús, sino que Tomás entiende todo lo que Jesús le había estado contando desde el principio. Para Tomás tiene sentido el decir, por eso nos quedamos 2 días cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, para que recordáramos que Jesús tiene poder sobre la muerte y por eso ha resucitado. Por eso, cuando le preguntamos cuál era el camino al Padre, Él nos dijo, en la casa de mi Padre hay una morada, muchas. Y yo me iré y volveré, pero me voy a preparar lugar para que vosotros podáis venir conmigo, para que podáis habitar con el Padre. Y de repente Tomás hace como, era todo eso. Y por eso esta expresión, esta afirmación de Tomás diciendo, Señor mío, Dios mío, tiene tanta importancia. Porque no solo está diciendo, es verdad, ahora creo, sino es verdad, ahora creo y comprendo y confío en todo el mensaje. ¿Tomás estaba preparado para este encuentro con Jesús? No. ¿Estaba capacitado? ¿Estaba capacitado para este encuentro con Jesús? Humanamente no, pero Jesús le había capacitado, y quiero que te quedes con esto, Jesús le había capacitado con las porciones necesarias de la palabra para que él pudiera creer. Le dio la medida necesaria para que en su momento justo Tomás conectara todos estos puntos. No sé si alguna vez, seguro que lo habréis hecho, y si no lo habéis hecho vosotros, algún niño pequeño. ¿Sabéis estos dibujos que tienen como unos puntitos que dicen 1, 2, 3, y tú pillas un lápiz y sigues los puntitos? Pues me imagino que Tomás en ese momento era eso. Le habían dado una hoja en blanco con unos puntitos y de repente empieza 1, 2, 3, 4, después del 3 viene el 4, 5 y de repente dice, ¡ah, es que es Jesús, es Dios! ¡Ah, es que era eso!
lo comprendo por completo. Toda mi vida tiene sentido. Todo lo que no comprendía en ese momento, de repente, tiene verdad. Y de nuevo, te recuerdo, Dios está más comprometido con transformarte a ti, tu mente y tu corazón, que en acelerar tus procesos. Porque a lo mejor Jesús podría haberle hablado a Tomás de una forma mucho más específica desde el principio, sé lo que te va a pasar. Pero Jesús quería que Tomás pudiera tener toda la visión, su proceso personal para tomar una decisión determinante. Señor mío, Dios mío. Ahora tiene sentido todas aquellas cosas que en su momento no terminé de comprender. Dios no se desespera por tus dudas. Él te busca, se revela a tu vida y te llama por tu nombre. Y yo quiero que te acuerdes de esto. Jesús habla no sobre quién tú eres hoy, sino sobre quién tú puedes ser. Cuando Jesús ve a Simón, Él está viendo a Pedro. Y me imagino el corazón de Jesús diciendo, ¡buah! ¿Estás tan loco? Y vas a hacer tanto bien, pero estás tan verde. Te falta tanto, Simoncito. Vamos a empezar a llamarte Pedro a ver si te lo crees tú. Y no sé si vosotros, pero yo me siento identificado. ¿Cuántas veces Dios ha ido hablando palabra en mi vida y yo no la he terminado de comprender, no la he terminado de creer? Incluso a lo mejor eran palabras, dice que, ¿te acordáis? Dijimos que se lo dijo claramente. Y aunque Jesús me ha hablado claramente, a veces me he quedado como, bueno, a lo mejor. Igual que Tomás, tú puedes estar luchando en silencio, quizás, con tus preguntas, con tus mentes, con tus dudas, ¿no? Dice que el texto que 8 días después, o sea, le dicen a Tomás, Tomás, Jesús ha resucitado. ¡Buah, lo hemos visto! Y 8 días después. Es que estando en la casa, Jesús estos 8 días, ¿cómo deberían ser en su mente? ¿De verdad fue Jesús? No lo creo. O sea, estamos hablando de gente que lo dejó todo por seguir a Jesús. O sea, no es un random, o sea, no es alguien que, bueno, pasaba, ¿viste a Jesús? Bueno, sí, venga, va, me voy a trabajar y luego seguimos hablando. Son gente que dejaron todo atrás durante muchos años para seguir absolutamente a Jesús con todo. ¿Os acordáis de cuando algunos de los seguidores le dicen a Jesús, es que tu palabra es muy dura, es muy difícil de seguir? Y empezaron a dejar de seguirle y seguir a Jesús, a los discípulos, entre ellos a Tomás, y les dice, ¿qué, vosotros también os vais a ir? Y bueno, Tomás se quedó mudo porque, no sé, por lo que fuera no hablaba mucho, pero Pedro sale ahí y dice, no, Señor, ¿pero dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida, lo hemos dejado todo atrás. Hemos vendido nuestras posesiones, hemos dejado nuestras barcas, hemos dejado el negocio a quien fuera y lo he dejado todo para seguirte. ¿A dónde voy a volver si no tengo nada? Aparte, lo dejé todo para seguirte a ti. Lo que tú tienes vale más que todo lo que yo pude tener en su tiempo. Y aún ahí, no conocían a Jesús por completo. No habían terminado de entender todo el mensaje y no habían terminado de confiar en la palabra que Jesús les había dicho. Lo habían entendido, algo, habían creído, pero no tenían la confianza absoluta. Pero aún ahí decidieron seguir porque Jesús tiene algo que te cautiva. Así que hoy es el día de que tú y yo digamos, Señor mío y Dios mío. Quizás sin entenderlo todo, quizás sin que todos los puntos se han unido, pero tú y yo sabemos que Jesús, no sé si se escucha, pero José lo hace mejor, él le da duro, ¿eh? Pero Jesús está llamando a la puerta y Jesús ha tocado tu corazón y mi corazón. Jesús ha hablado las palabras suficientes. Jesús nos ha llamado por nuestro nombre. Jesús ha salido al encuentro contigo. No solo murió en la cruz hace 2000 años, no solo resucitó 3 días después, no solo se reencontró con los discípulos y los empoderó para que fueran a compartir el Evangelio con poder y con gloria y con verdad y con confianza hasta las últimas consecuencias, sino que Jesús hoy sigue llamando a tu puerta. En sueños, en palabra, en mensajes que tú dices, ¿por qué esta persona me escribió este día? No tiene ningún sentido. En esos encuentros que le podemos decir divinos, que eso que tú sabes en tu corazón que dices, es que necesito esto, o necesito que se resuelva este problema, esta ansiedad, esta angustia. Y tú y yo sabemos que cuando se resolvió esto dijimos, esto
esto es raro. Esto tiene que ser de Dios. Así que no solo se quedó la obra ahí, sino que continúa hoy en día. Y le debemos decir, Señor mío y Dios mío, con convicción. No porque lo veamos todo, no porque nuestra hoja de ruta se haya resuelto por completo con los puntitos, sino porque tú y yo hemos sido tocados por su gracia. Y la gracia es aquello que se le otorga a alguien que no lo merece. Ni tú ni yo merecíamos ser rescatados de nuestros pecados. No lo merecíamos. Ni tú ni yo somos suficientemente buenos, ni nadie en la tierra es suficientemente bueno para merecer que el Dios creador de todo lo creado bajara a la tierra y muriera en la cruz por nosotros. Ese acto se llama gracia. Y el hecho de que tú y yo hayamos recibido un regalo que no nos pertenecía, tiene que ser motivo suficiente para que tú y yo creamos en que los puntitos que faltan por rellenarse se rellenarán a su justo tiempo. Lo único que tú y yo necesitamos hacer es creer y confiar en que Dios en su justo momento va a ir respondiendo a las cosas que nuestro corazón está anhelando. Y repito lo que dije al principio, Dios no está comprometido con tu prosperidad, no está comprometido con tus planes, con tus proyectos, pero está absolutamente comprometido con tu corazón, hasta la muerte. Amén. Hay veces que estamos tan concentrados en nuestro proceso actual. Quiero conocer más a Jesús, quiero que me responda. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo sirvo al Señor? ¿Qué hago? ¿Cómo aplico lo que estoy sintiendo en mi corazón, con Dios en la iglesia, con mi entorno? Estamos tan comprometidos con este proceso pensando en, pero ¿por qué Dios no me ha respondido a este siguiente punto? Llevo 2 semanas anclado en el punto 20, quiero ya responder el punto 21. Veo el 22, pero no veo el 21. ¿Dónde está? Y estoy tan enfocado en esto que estamos viviendo el hoy y hemos perdido de vista la obra completa que Dios quiere hacer en ti y en mí. Tú imagínate que Tomás, cuando Lázaro resucita, dice, necesito más, complétame los puntos. Y Jesús dice, tranquilo, vendrá. Necesitas que sucedan una serie de cosas para que tú tengas la visión absoluta y tú jamás puedas volver a negar que tú viste al Hijo de Dios. Que tú tuviste un encuentro personal porque el Hijo de Dios vino a buscarte. No porque por casualidad tú te cruzaste con Él, sino porque Él se desvió de su camino para cruzarse contigo y conmigo. Y Dios quiere hacer esta obra completa en nosotros. Nos cuesta a veces levantar la cabeza para ver qué hay más allá del punto literal, porque algo nos duele, porque estamos pasando una temporada difícil de pruebas, quizás personales, familiares, anímicas, económicas. Y es una temporada difícil y me cuesta levantar la mirada de donde estoy y volver a mirar y decir, Señor, yo confío en tu propósito, confío en tu plan. No tengo el control, no sé cómo vamos a resolver esto, pero Señor, yo te creo y espero que en el momento justo tú resuelvas el siguiente punto de mis dibujitos. ¿Se entiende? Dios no está interesado en darte soluciones rápidas. Él está muy, muy interesado en transformar tu vida profundamente. ¿Sabéis la diferencia entre cuando hacen los trabajos estos que le llaman el trabajo rápido, ¿no? Cuando tienes que hacer un fundamento de una casa? Bueno, ahora hoy en día ya cada vez menos porque están más vigilados para evitar que hagan barbaridades, ¿no? Pero quiero construir una casa. Entonces voy, corto el césped y empiezo a construir con los ladrillos. Pedro me está mirando como diciendo, ¿qué dices, loco? Así no se construye. Pero tengo prisa. Señor, quiero mi casa construida. Entonces me he comprado este terreno, he cortado el césped y quiero empezar a construir la casa. Voy a poner las paredes. ¿Eso qué le va a pasar? En cambio, Dios está deseando entrar profundamente en tu vida. Dios desea que digas, sé que tú quieres construir la casa, pero vamos a hacer los fundamentos. Vamos a agujerear este suelo, vamos a poner un hormigón, algo duro, porque, vaya, qué mala suerte, no has construido sobre la roca. Entonces, tenemos tierra, vamos a crear algo que dé un buen fundamento en el lugar en el que estoy. No, pero Señor, vale, ya hemos agujereado, he metido el cemento, quiero empezar a meter los ladrillos. Y el Señor dice, espérate que seque.
amigo, se te van a tragar los ladrillos para abajo. Deja que seque. Estamos necesitados y queremos acelerar el proceso, porque de nuevo creemos que conocemos más nuestro proceso que Dios. Y Dios desea obrar profundamente. Y hay veces que hay cosas que se tienen que romper en nosotros por sí mismas para que aprendamos a soltarlas por completo. Porque seguimos aferradas a ellas. A pesar de que Dios ha dicho que en el plan, no, esto no forma parte, hasta que no tenga lo siguiente no voy a soltar esto. No sé si habéis visto esta gente que hay estas cuerdas con las anillas y la gente se cuelga de una y va pasando de una a la otra, así un poco como un mono. Mis hijos lo intentan hacer, son muy graciosos haciéndolo. Se han caído un montón de veces. Pero, ¿sabes? Hasta que no tienes la siguiente, no te sueltas de la anterior por si acaso no la pillo. ¿Sabéis lo que quiere decir? Hacen. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema con esto en nuestra vida? Que hay muchas veces que para superar una distancia larga tengo que tomar velocidad y a mitad del salto soltarme para que por la propia inercia llegue a la siguiente. ¿Se entendió? Y porque tenemos prisa, nos quedamos atrapados en ir y volver. Porque quiero que se resuelva ya. Jesús no vino a la tierra solo para resolver tus problemas y los míos, problemas humanos. Dios quiere caminar con ellos, Dios quiere que tú tengas paz en tus problemas, Dios quiere que tus problemas se resuelvan, pero su objetivo fue darte una nueva identidad como hijo. Y por eso Jesús habló, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y hay para ti y para mí, porque Jesús fue a prepararlas. Y Jesús va a volver para llevarnos con Él, con el Padre. ¿Amén? Así que tú tienes una nueva identidad si crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó en la cruz y que en su muerte en la cruz hay perdón para tus pecados y tú puedes volver a tener relación con Dios como Padre. Entonces, ¿tú tienes una nueva identidad? ¿Cuál? Hijo o hija del Dios viviente. Yo crecí en una familia, tuve un padre y una madre, pero fui adoptado, comprado más bien, por precio, por la muerte de Jesús en la cruz, y fui adoptado en una nueva familia, en la que, como padre, tengo al Dios viviente. Y esto es una revelación que nos cambia todo, porque Jesús no murió en la cruz para limpiar solo tu pasado, sino que para hacerte y proclamarte heredero y que tienes parte en la casa del Padre. No solo vino a liberarte de tu aflicción, de tus pecados, de tus problemas, de tu ansiedad, porque hablaron esto mal de mí, porque mi familia me dejó de lado, porque mis amigos me abandonaron. No vino a liberarte de tu pasado, vino a darte un futuro. Vino a proclamarte heredero y heredera de Dios. Y Jesús viene a decirte, tú no eres lo que hiciste. Tu definición no son las cosas que tú has hecho hasta hoy. Tú no eres lo que te hicieron. Tú no eres las cosas que tu papá, tu mamá te hizo, tu tío, tu sobrino, tu hijo a lo mejor. Lo que en el trabajo te dijeron, esa no es tu identidad. Dice, tú eres mío. Tú no eres aquello que tú hiciste, tú no eres aquello que los demás te hicieron, tú eres mío. Morí en la cruz por ti. Vine a rescatarte y no estoy esperando que tú seas de una manera o de otra para que te encuentres conmigo. Encuéntrate conmigo y juntos transformemos tu vida y tu realidad. Cuando nosotros entendemos esto, todo cambia. Ya no hay un camino tratando de ganarme el amor de Dios, tratando de hacer las cosas porque me quiero ganar su amor, sino que entiendo que Él me regaló su amor a pesar de que yo no lo merecía. Y no hay que confundirnos, hay que tratar de hacer las cosas como agradeciendo el amor que Él tuvo por nosotros, pero no es condición indispensable tu situación hoy para volver a encontrarte con Él.
Yo camino desde el amor que me fue dado, a pesar de que no lo merezco. Y como Tomás, muchos hoy podemos estar acordándonos o estar acomodándonos, en el avance del grupo. Y hay algo que dijo José hoy que me recordó a un texto y me quedé pensando en esto. Y quiero cerrar con esto ya. Da igual lo otro. Hay muchas veces que nos estamos acomodando en el avance del grupo. Porque como familia, cada uno tiene su proceso. Y de repente a lo mejor nos estamos juntando muchos, que estamos teniendo un encuentro con el Señor y sentimos que nuestro corazón arde y todos estamos como, nuestros corazones arden. Pero pensaba cuando Jesús decía cuando José decía que Jesús estaba en la puerta de la Odisea llamando, y pensé en lo siguiente, me acordé de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos que era más o menos de esta estatura. Decían que era muy bajito. Y escuchó que Jesús venía. Y a él no le dio tiempo de cambiar quién él era, ni de corregir sus errores, ni de corregir sus problemas. Pero Zaqueo pensó, si yo fuera capaz de ver a Jesús, desearía que fuera posible. Así que piensa, vale, Jesús va a entrar en el pueblo o en la ciudad y cruzará este camino y solo puede salir por esta puerta. Así que buscó ese lugar y como era bajito, dice, la gente me va a tapar y no voy a ver nada. Y vio un árbol, un sicómoro, y se subió. Y quiero que penséis en lo siguiente. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Esto era absolutamente detestable para los judíos. A ellos seguramente le empezarían a escupir, a decir que era un vendido a los romanos porque les cobraba los impuestos, se lo daba a los romanos. No sé si lo sabéis esto. ¿Sabéis cómo cobraban el dinero los cobradores de impuestos, su salario? De lo que cobraban por encima de lo que tú debías. El dinero de los cobradores de impuestos era que si José debía 10 monedas al Imperio Romano, yo le cobraré 12 y mi sueldo son las 2 monedas que yo le cobré de más por recuperar su dinero. Por eso eran absolutamente detestables. Y Zaqueo se sube al árbol sabiendo que todos le van a ver. Y dice, yo quiero ver a Jesús a pesar de que me exponga. No me ha dado tiempo de cambiar quién soy. Sigo siendo detestable para mis hermanos. Sigo siendo una persona quizás mala, avariciosa. Pero quiero tener un encuentro con Jesús. Y cuando Jesús se cruza con Zaqueo, pasa por delante y me imagino a Zaqueo diciendo, este es Jesús. Y Jesús se gira y le mira a los ojos y le dice, Zaqueo. Le llamó por su nombre. Zaqueo, baja. Es necesario que yo hoy cene en tu casa para que tú y toda tu familia seáis salvos. Y Jesús va a la casa de Zaqueo y quizás Zaqueo tenía siervos y gente que vivía con él y montó una fiesta y quizás los discípulos fueron con él. Y en ese lugar Jesús le habla a Zaqueo y entre otras cosas Zaqueo se ve tan impactado que dice, Señor, en todo lo que yo haya defraudado a alguien le voy a devolver y le voy a devolver doblado. Le voy a devolver más de lo que yo les quité si le he defraudado a alguien. Quiero seguirte, quiero que mi vida sea transformada. No por quién soy yo cuando me encuentro contigo, sino por cómo tú te encontraste conmigo a pesar de cómo soy yo. Pero quiero cambiar, hay una reacción. Y en lo que pensaba era en lo siguiente, y con eso cierro, es que hay muchas veces que Jesús se encontraba con gente en la casa, ¿verdad o no? Hay muchos textos en los que Jesús se sentaba a partir el pan y les hablaba de cosas y a lo mejor José ha invitado a Jesús por el camino y viene Jesús a su casa y los que estamos alrededor de José disfrutamos de la presencia de Jesús, pero la transformación no viene por acudir en el lugar que alguien tiene a Jesús, sino porque Jesús viva en tu casa. Y hay veces que nos hemos acomodado a disfrutar de la enseñanza y la presencia de Jesús porque alguien lo hospedó en su casa, porque alguien pagó el precio, porque alguien compró la comida, alguien la puso en la mesa, alguien abrió las puertas de su casa, alguien limpió después de la fiesta. Yo no sé si habéis tenido alguna vez una fiesta en casa, pero luego queda todo sucio, queda que recoger y limpiar.
Y hay muchos de nosotros que a veces nos hemos acomodado, nos hemos conformado con disfrutar de la fiesta del vecino que ha traído a Jesús a su vida. Pero eso no trae transformación, amigos. La transformación pasa por el momento en el que tú te encuentras con Jesús y le dices: Jesús, necesito que tú cenes en mi casa. Necesito que tú transformes mi vida. Estoy cansado de creer. Quiero experimentar. Quiero poder confiar. Y me gustaría que hoy os preguntéis lo siguiente: ¿creo en Jesús o confío en Él? Porque creer, familia, no es suficiente. Dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan, que hay algunos que creen y hacen las cosas mal y ni tan siquiera se preocupan por ello. Hay una diferencia radical entre creer y confiar. Señor, hoy quiero que tú seas mi Señor y seas mi Dios. Y eso implica que yo tengo que pasar a un segundo lugar. Mis problemas, mis preocupaciones, mi ansiedad, pasa a un segundo lugar. Señor, yo todo lo que tengo te lo entrego. Y si me quieres usar como una persona en medio de mis problemas, de mi ansiedad, de mis preocupaciones, úsame en ellos o resuélvelos. Pero todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y yo y mi casa te serviremos por todos los días de mi vida. Y esto es una reflexión muy personal que cada uno tiene que hacer. Pero no dejes que pase el día de hoy sin recordarte lo siguiente. Dios nos ha venido a encontrar contigo porque seas especial, porque tengas que ser mejor, porque tengas que tener unos vestidos más limpios, porque tu corazón está más preparado. Él se ha venido a encontrar contigo porque te ama profundamente y está absolutamente comprometido a que tu corazón pueda ser transformado. Él va a dar gozo aún en medio de la dificultad. Él va a traer alegría aún en medio de la tristeza humana. Y estas cosas no las puede dar el hombre, solo las puede dar Dios. Y es lo que deseo que nosotros como cuerpo de Cristo aprendamos y profundicemos. Así que si queréis hagamos una oración. Vamos a dejar un momento. Están las luces bajitas. Vamos a cerrar todos los ojos. Y voy a pedir una cosa, y es que, y siempre digo que no es nada mágico, pero si tú te encuentras quizás como Zaqueo, que Jesús ha cruzado por aquí y dices: no puedo dejar pasar la oportunidad de tener un encuentro personal con Él. Y es necesario que Jesús venga a cenar en mi casa. Te pido que hagas como Zaqueo, no te subas a un árbol porque no hay, pero ponte de pie. Y di: Señor, yo deseo que tú vengas a mi casa. Señor, yo deseo que tú te encuentres conmigo. Seguimos todos con los ojos cerrados para dar esa intimidad. Y de nuevo, insisto, no es algo mágico, pero es una expresión física de una respuesta. Señor, quiero que vengas a mi casa. Necesito encontrarme contigo. Así que si tú estás luchando con ese pensamiento, acuérdate que igual que Tomás, no consiste en cómo eres tú hoy, sino en lo que deseas en tu corazón de encontrarte personalmente con Jesús y de que Él viva y habite en tu corazón. Así que dejo un par de segundos más. Si en tu mente te está viniendo el pensamiento de no soy digno, es que mira, sí, me dices esto, pero si conocieras cómo soy, quiero que sepas que esas palabras no vienen de Dios. El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado para que podamos ser liberados y restaurados. El enemigo nos muestra nuestro pecado para que nos quedemos anclados y bloqueados sin podernos mover. Y finalmente, si tú te has sentido identificado hoy con el mensaje de Tomás, con cuántas veces no has terminado de confiar en el Señor a pesar de que creías en Él, a pesar de que quizás te hayas encontrado con Él, a pesar de las cosas que Jesús había hablado en tu vida.
y crees que hay mucho más para ti que solo ser un seguidor de Jesús, si tú hoy quieres dar el paso definitivo y tú quieres ser discípulo de Jesús, tú quieres no solo ser un conocedor, sino alguien que confía completamente en Dios a pesar de tu situación actual, a pesar de las cosas que no terminas de comprender, ponte también de pie ahora. Y oremos juntos, respondiendo y diciendo: Señor, gracias. Así que última oportunidad. Y vamos a orar. Yo estoy de pie. Así que no haya vergüenza. Señor Jesús, gracias por tu muerte en la cruz, por tu restauración en nuestras vidas. Gracias porque tú estás absolutamente comprometido con nuestra vida, con nuestro corazón. Y tú deseas crear los fundamentos profundos para edificar una casa que te sirva y que te honre. Hoy te damos las gracias, Señor, por habitar entre nosotros, porque cuando estamos juntos 2 o 3 en tu nombre, tú estás con nosotros. Y Señor, venimos delante tuyo, en el nombre de Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiéndote perdón por no haber sido fieles al regalo que tú nos has dado. Te pedimos perdón por todas esas veces que tu gracia ha sobreabundado en nuestra vida y nos hemos olvidado de que provenía de ti. Y Señor, hoy presentamos delante tuyo nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros problemas, Señor, y los dejamos delante tuyo confiando en que hemos entendido quién tú eres, que tú venciste la muerte, que tú resucitaste, que tú has ido a preparar morada en la casa del Padre y que tú vas a volver para llevarnos contigo. Y Señor, deseamos perseverar en ti para que ese día podamos hacer una gran fiesta en la casa del Padre. Te damos las gracias por amarnos a pesar de ser tan infieles. Y te pedimos, Señor, que tú nos des una determinación absoluta para seguir tus pasos sin dudar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.